José María, PSOE. Buenos días, José María. Hola, buenos días. No hay derecho a todo esto, ¿no? A este desplazamiento, no hay derecho a este desplazamiento de gentes, a esta que tengan que salir por una guerra en su país producida con gente con nombres y apellidos, José María. Sí, con nombres y apellidos y con antecedentes, porque ahora estamos viendo las consecuencias en Siria y en algunos otros países de la zona de una guerra que se inició hace cosa de una docena de años, cuando Estados Unidos decidió invadir Irak. Y las consecuencias, la inestabilidad que se generó en la zona sigue notándose a día de hoy, y el conflicto de Siria es una de esas muchas ramificaciones de esa situación de inestabilidad general que se creó en todo Oriente Medio. Pero no había armas químicas. Eso era lo que habían dicho, y luego se descubrió con sus propios informes que no había esas armas de destrucción masiva. Es que las guerras interesan, y a América sobre todo, las armas. ¿Quién les vende las armas? ¿Por qué banco pagan esas armas? Hay muchos intereses creados en las guerras, en las situaciones previas a las guerras y en la gestión posterior a la guerra. Y en este caso el problema son cientos de miles de personas que están sufriéndolo en carne propia, que están viendo cómo no pueden vivir en su país, cómo están siendo perseguidos por unas u otras motivas, por unos u otros bandos, y cómo no tienen más alternativa que irse a buscarse la vida fuera. En España vivimos eso hace no tanto tiempo. Tuvimos una guerra civil que tuvo como consecuencia miles de desplazados y personas que tuvieron que salir y refugiarse en otros países europeos, o irse a México, o irse al otro lado del Atlántico. Y ese conocimiento que tenemos como país, esa vivencia que tenemos como país, no la podemos olvidar a la hora de atender estas necesidades de otros refugiados, de otras víctimas de la guerra. Claro, y como siempre, que si se nos van a infiltrar, claro, entre las hormigas siempre hay una hormiga o un garbanzo negro, claro que se pueden infiltrar, pero lo que hay que hacer no es decir, bueno, como vais a infiltrar fuera, todos fuera, no. Es que hay discursos que yo creo que quien los hace no mide las consecuencias de sus propias palabras. Cuando uno revisa informes que están colgados en internet, son públicos, de organismos, todos coinciden en señalar que no existe un riesgo en relación a la posibilidad de que haya terroristas infiltrados. Que el problema es que los terroristas yihadistas que están yendo a combatir a Siria están yendo a combatir en algunos casos desde países europeos. Que por lo tanto esos yihadistas no necesitan traerlos ahora a nuestros países, que ya los tienen aquí, por desgracia, y que por lo tanto no puede ser esa la excusa para que se deje de atender una necesidad de personas que ni tienen que comer, ni tienen condiciones de vida dignas para poder estar en campos de refugiados. Y la Europa rica, la Europa con recursos, la Europa que explota en muchos casos los recursos naturales y minerales de esos países, no puede mirar a otro lado, mientras países mucho más pobres, con muchos menos recursos, están albergando a cientos de miles de personas en condiciones muy precarias, precisamente por esa falta de capacidad económica. Pero son células muertas, que siempre lo tuvieron esta gente, y además patrocinados por los americanos. Están todo subvencionado por ellos, igual que Bin Laden era de la CIA, y ahora dicen que está vivo también, ¿no? Como pasó con el Führer, dicen que está vivo. Ellos comunican lo que quieren también, ¿no? Hay comentarios de todo tipo. El asunto es que al final, en una situación como esta, lo que no podemos es estar permanentemente mirando para otro lado. Es muy difícil la distinción entre quienes emigran por motivos económicos y quienes emigran por este tipo de cuestiones. Es legal y es internacional, sabemos en qué consiste. En muchos casos, incluso quienes emigran por motivos económicos tienen tras de sí situaciones políticas muy complicadas, diferentes a estas, pero no muy diferentes, porque hay gente que está huyendo de la hambruna que puede acabar costándoles la vida en sus propios países. Pero en este caso, desde luego, lo que es evidente es que tenemos que cumplir con las obligaciones morales y legales que tenemos como país, y que tenemos que recordar precisamente nuestra situación y cómo los propios españoles tuvimos que salir fuera, o tuvieron que salir fuera hace 70 años para huir de una guerra, para refugiarse, para huir de la persecución política que vivían en España por parte del bando vencedor. José María, y por motivos económicos todavía en España se está pasando mal y se larga la gente también. Sí, claro. Se está marchando mucha gente, se está marchando a buscarse la vida fuera porque no encuentra un trabajo adecuado en nuestro país.
y esas situaciones sabemos que se van a producir. Pero no es un problema de una guerra de pobres, no es un problema de un conflicto entre los españoles que se marchan fuera y los inmigrantes que vienen. Estamos hablando de atender a personas que están en una situación por una guerra que se está produciendo en este momento en su país, que son personas que en muchos casos lo que querrán será volver a